con Dios. Y el salmista empieza diciéndonos: los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día, una noche se lo enseña a la otra noche. Sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz, su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo, donde el sol pasa la noche. Y el sol, cual novio que sale del tálamo, cual si fuera un poderoso guerrero, se levanta alegre para hacer su recorrido. Sale por un extremo de los cielos y sigue su curso hasta el otro extremo, sin que nada se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quienes lo cumplen. ¿Acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados y nadie podrá entonces culparme de nada. Tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y mis pensamientos. Entonces tenemos acá un salmo precioso que inicia contemplando el firmamento, contemplando la creación y luego viene a hacer una aplicación personal de esta meditación. Y vemos que en el Salmo 19 vemos esos dos grandes libros de los cuales hablábamos con Huguito la semana pasada, el libro de la creación y también que es la revelación general y la revelación especial que es la escritura. Así que hoy vamos a estar deleitándonos en esa doble función, esa doble voz de Dios para nosotros a través de la creación, a través de toda la perfección de lo creado, como también a través de la revelación especial cuando el Señor nos habla. ¿Qué piensan de esto, Carol, Huguito, Eduardo? Así es, este es un salmo de alabanza y por ser de alabanza el salmista se va a inspirar y lo va a hacer en estos tres grandes elementos. Va a empezar adorando al contemplar la creación en los versículos 1 al 6. Luego va a hablar acerca de esa revelación especial que es la ley y cómo Dios la utiliza para exhortarlo, para animarlo, para orientarlo. Pero al final termina haciendo esa declaración que esta estructura es muy común en la literatura sapiencial. Y dicho sea de paso, este es un salmo de alabanza. Era utilizado en los momentos litúrgicos dentro de la comunidad del pueblo de Israel. Entonces, los niños, los ancianos, los hombres, las mujeres, toda la comunidad crece alabando al Señor a través de este salmo, entendiendo o contemplando esa creación, inspirados por David. Luego ellos se apropian de este salmo y terminan entonces, al igual que el salmista, declarando cómo es que el Señor definitivamente, a través de su creación, a través de la ley, va a revelarles a cada uno de ellos la forma en que realmente deben de relacionarse con Él. Y ahí es donde a mí me impacta porque cuando el salmista habla sobre la gran creación, o sea, vemos todo lo que Dios ha creado, lo grande de lo que Dios ha creado, pero el Señor se toma el tiempo de corregirnos, de amonestarnos. O sea, cualquiera... Cuando yo leo esto, yo digo, Señor, ¿por qué me voy a meter yo a pensar si existes y cómo creaste? Si tú tomas el tiempo de corregirme, irte al detalle, o sea, soy significativo para ti, ¿verdad? O sea, cualquiera hubiera dicho, no, Dios tan grande que ha creado todo, ¿verdad? ¿Qué se va a andar fijando en mí? ¿O qué intención tendrá Él en mí para corregirme, alinearme y decir, te amo, yo quiero estar aquí contigo? Y eso es lo que me gusta a mí de este salmo específicamente cuando dice que a quién no lo corregirá, ¿verdad? O sea, Él tiene el detalle de corregirnos porque Él no quiere que nosotros caminemos hacia un lugar que no es el que nosotros debemos de tomar. Y adicionalmente, algo que me gusta mucho es que dice, perdóname por lo que yo no recuerdo. O sea, Él también va a tomar ese detalle de podernos
ayudar a guiarnos a encontrarlo a Él en donde lo podamos ver, en la magnificencia que hay, de lo grande que Él es, ¿verdad? Él siempre va a tener el detalle. Eso es algo que yo puedo decir que en esta lectura guardo en mi corazón. Y yo creo que tiene que ver con esta pregunta que estamos haciendo a la audiencia. ¿Qué siente usted cuando mira la creación, verdad? Porque creo que están las dos cosas, Eduardo. Una, que uno se puede sentir tan chiquito a ver la inmensidad, pero por otro lado nos podemos sentir de alguna manera importantes al saber que Dios ha pensado en nosotros. Ese Dios eterno que creó todo eso se preocupa por nosotros. En el Salmo 8, de hecho, lo dice incluso más claramente cuando dice: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y a mí me gusta el hecho de que, bueno, David lo decía en un tiempo tal vez precientífico, podríamos decir, pero creo que ninguno puede tener excusa en el sentido de qué tanto sabe, porque con ver un amanecer, ¿verdad? Con ver las estrellas, uno puede decir, Dios debe ser enorme, debe ser muy grande. Y cómo después va a decir, una cosa es la revelación general, lo que decía Ronnie, verá, el libro de la naturaleza, pero otra, el libro de la revelación. Nosotros ahora tenemos la Biblia y él dice, la ley del Señor es perfecta, me anima, me da sabiduría, me alegra el corazón, me da luz a los ojos. Y yo creo que es lo que todos quisiéramos cuando uno dice, wow, aquí hay una enorme fuente de energía. Yo me quisiera conectar, ¿verdad? Yo quisiera tomar un poco, ¿para qué? Para que me anime, para que me dé sabiduría, para que me ayude a tomar buenas decisiones que van a tener alegría en mi vida. Creo que esa es precisamente la conclusión con que dice, yo ya no quiero pecar, dice él, ¿verdad? Señor, líbrame de que la soberbia me tome, porque creo que eso nos genera humildad. Cuando uno mira la grandeza de Dios, esa pequeñez no se transforma en decir soy nada, sino que puedo tener humildad de decir, a pesar de que soy pequeño, Dios me ha visto, cómo quisiera yo agradarlo, ¿verdad? Es la alabanza genuina que viene de la reacción, de conocerlo. Ah, qué lindo. Y inicia el Salmo 19 hablándonos de cómo Dios nos habla a través de la naturaleza. Y hoy vamos a estar viendo cómo muchos científicos, continúa Lee Strobel entrevistando científicos en el tema de los milagros, y cómo científicos han llegado a creer en Dios a raíz de estudiar la naturaleza, la astronomía en este caso. Y dice acá que un día se lo cuenta a otro día, y una noche le enseña a la otra noche, sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz. Eso quiere decir que ahí está plasmada la huella de Dios. Cuando los científicos empiezan a investigar más a profundidad las leyes del por qué funciona todo, esos principios físicos por los cuales puede haber vida inteligente en el planeta, ellos empiezan a descubrir, momento, que hay un diseñador, esto no puede ser casualidad, y eso es lo que vamos a estar leyendo hoy. Mire, no se vaya a perder el programa hoy, yo sé que lo va a inspirar muchísimo a entender esto. Dice, un día se lo cuenta al otro día y una noche se lo enseña a la otra noche. Es como un lenguaje no verbal, ¿ya? Sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz. Allí está la huella de Dios en toda la creación. Ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces un mensaje a través de señas, a veces uno lo capta, ¿verdad? Los que estamos casados lo sabemos, ¿verdad? Una miradita entre esposos o cuando tenemos hijos, ¿verdad? Una miradita y el muchacho va a saber, te las vas a ver conmigo después, ¿verdad? Pero el mensaje ese no verbal no es tan específico como cuando algo es específico. Si alguien nos hace una miradita, yo no te entiendo, decime por favor, y nos manda un mensaje de texto, ya entendí. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento revela la obra de sus manos, pero luego viene la Escritura y Dios se toma el tiempo no solo de dejar su mensaje en la creación, sino también a través de la revelación especial. Y es por eso que dice, la ley del Señor es perfecta, que reanima el alma. El testimonio del Señor es firme y da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos y alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. Ya destaca la importancia de la Escritura a través de la cual Dios nos da a conocer específicamente
cuál es su amor por nosotros, cuáles son sus instrucciones. Y si nosotros tenemos esos dos libros abiertos, el de la creación y el específico, que es la palabra, vamos a incrementar nuestra relación con nuestro Creador de una manera emocionante, como dice aquí, porque dice que los preceptos alegran el corazón. Yo pienso que cuando uno llega a entenderlo, es precisamente que uno entonces se interesa. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno quiere hacer las cosas como por disciplina, ¿verdad? Y dice, yo lo voy a hacer, voy a leer mi Biblia. Ay, pero a veces uno puede ser que no lo logre hacer. Y eso lo que denota es cómo pensamos nosotros acerca de la Biblia. Porque aquí el salmista dice, son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Y a veces uno, cuando tiene un buen negocio, uno se interesa, digamos, uno va, uno hace las cosas y no necesariamente porque le guste exactamente lo que está haciendo, sino que uno está pendiente de la recompensa. Y dice, tú recompensas grandemente a quien cumple, hablando de la palabra. Entonces yo pienso que el entendimiento que nos da, primero, pensar que Dios es realmente grande, que Él está interesado en nosotros, que es un Dios personal y que la Biblia es su revelación, nos debiera motivar a esto, ¿verdad? Así como cuando nosotros entendemos lo grande que es Dios, nos motiva a la alabanza. Entender que Él dejó esas cosas para nuestro bien. Entonces es porque yo lo necesito, ¿verdad? Yo necesito saber qué es lo que el Señor quiere para mí, porque eso tiene grande recompensa. Y cómo relacionarnos con Dios, ¿verdad? Ajá. En ese sentido, creo yo que de repente podríamos creer, sí, pero eso fue David. David pudo ver los cielos. Y la pregunta es, podemos nosotros hoy ver los cielos? ¿Sabías que cada día el amanecer es completamente distinto? No son iguales, aunque parecieran ser iguales. Si usted se da la tarea de tomar en un punto de referencia fotos cada día, verá cómo cada día Dios nos regala un nuevo día. Y lo más maravilloso es que todos tenemos el mismo Dios, todos estamos dentro de la misma creación y el amanecer es distinto para cada uno de nosotros. Así es que para mí, y quizás voy a irme a la parte muy aplicativa, es tome usted el lugar del salmista. Contemple la creación de Dios al amanecer, al atardecer, en las noches. Busque las estrellas. Yo sé que en la ciudad a veces es más complejo el smog y todo eso, pero inténtelo. Contemple y verá cómo su alma se va a sentir agradecida con ese deseo de contemplar y luego vaya a las escrituras. Pero si también usted tiene la oportunidad, escriba lo que emana en su corazón, en su alma, en esos momentos de contemplación, si alabanzas, si oraciones, si cánticos, y usted registre todo eso tal cual lo hizo David. Él lo hizo en su momento de contemplación, de adoración a Dios y sirvió como una escuela litúrgica para toda su nación. Nosotros también podemos enseñar a los nuestros. Y ahorita lo que está hablando Carolina y Hugo, algo que pues definitivamente yo creo que hay que exhortarnos, no exhortarlos, sino que nos, y hablo para mí mismo, es cuánto nos hemos perdido de la creación por estar ensimismados en muchas cosas, ¿verdad? Y que no nos permite contemplar lo que Dios nos regala todos los días. Imagínese, usted paga para ir a un museo, ¿verdad? E ir a ver obras de arte para ver cuadros donde está pintado el Tolimán y el San Pedro, y cuando usted los puede ir a ver nomás, ¿verdad? O sea, pero al final de cuentas yo creo que aquí el salmista nos llama a ver la magnificencia de Dios, su grandeza, pero también el detalle. Y algo que también me marcó en el capítulo, en el versículo 14, es que dice, agrádate de mis pensamientos y de mis palabras. Ajá. Mire qué introspección hay. O sea, el contemplar la creación, ver la magnificencia de nuestro Señor, nos puede llevar también a alinearnos. Y eso es algo que tal vez a mí me está hablando el Señor en respecto a la alineación de lo que Él quiere para que nosotros vivamos mejor. Entonces, yo digo, ¿cuántas veces me he perdido de su creación por andar en otras cosas que no son de importancia como tal? Si yo no entiendo que Dios es lo más grande que hay, Él es el que me puede sustentar. Dice, eres mi roca, eres mi redentor. Y yo pensando en si va a cerrar el negocio, si voy a hacer lo otro, cuando Él es el que me va a dar a mí ese sustento y ese pilar para poder alcanzar. Así que no se pierda de la creación, ¿verdad? Nuestro corazón debe estar
alineado a lo que Dios quiere para gozarnos también de lo que Él ha hecho. Y miren lo que dice acá David, no permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. O sea, la conclusión que está sacando al contemplar primero el firmamento, luego las enseñanzas de la Escritura, dice, no permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. No sé si cuando David escribió este salmo ya era rey, pero David desde muy pequeño empezó a tener victorias resonantes. Venció al gigante, la gente coreaba su nombre, luego es un guerrero, le salen bien las cosas. Y entonces, ante todo esto, él dice, no permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Hoy vamos a estar viendo muchos datos ustedes que cuando usted los oye y los medita y los internaliza, uno dice, ¡ala, qué pequeños somos! No solo en tamaño, sino en el espacio o en el tiempo que vamos a ocupar mientras vivimos. Somos de veras, como dice la Escritura, un vapor que aparece y luego desaparece si nos comparamos con la historia del universo, esas cantidades exorbitantes de años que tiene la creación. Así que lo que hace el salmista es, no permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Y dice, líbrame de cometer grandes pecados y nadie entonces podrá culparme de nada. Pero está concluyendo toda esta contemplación de la cual estamos hablando en un aterrizaje personal y decir, Señor, yo quiero que mis pensamientos te sean de agrado, que mi talante no te sea ofensivo. Quiero ser una persona humilde que pueda tener comunión contigo porque tú me amonestas a través de tu palabra. Y yo creo que esa es la parte devocional de todo esto, contemplar la creación, leer la Escritura, pero que eso funcione para que nuestra relación con Dios mejore cada día más. Así que creo que vamos a tener un lindo programa. No sé si Yo Huito solo o quisiera Carol tiene algo más, y es que pensando en que vamos a la palabra del Señor y a valorarla, una cosa que yo le agradezco a mis padres es que ellos, de cuando era niño, a mí me hacían aprenderme versículos de memoria, y uno de los que me aprendí fue este del Salmo 19:14, que en la versión 60 decía, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, redentor mía. Pero cuando usted encuentra un texto que le da esperanza, si algo puede hacer, yo quiero recomendarle eso, que se aprenda un texto. Y si usted tiene algo que le cuesta batallar en algo práctico hoy, usted puede encontrar un texto que le traiga esperanza, que le motive a la fe, y repetirlo, internalizarlo, y creo que es algo que nos puede ayudar, y que en esto lo que vemos, la grandeza de Dios, pero es un Dios que se acerca a nosotros, que quiere estar con nosotros. Nosotros podemos hacer un esfuerzo por recordarlo. Así es. Así que, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para llegar a este punto? Que el firmamento y lo que dice la Escritura nos conduzca a tener una mejor relación con el Señor. Padre, hoy llegamos delante de ti dándote gracias por la grandeza de tu creación y cómo nos hablas a través de ella. Pero no solo es esa revelación general, sino también la revelación específica, lo que nos dices en tu Escritura, y cómo cuando la leemos se nos ilumina el rostro, se nos iluminan los ojos y podemos tener claridad de hacia dónde vamos. Señor, ayúdanos a mejorar nuestra relación contigo. Como dice la Escritura, que los pensamientos de nuestro corazón te sean agradables, que podamos crecer en humildad para relacionarnos bien contigo y con los demás. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Así que estamos pasando un buen tiempo, estamos aprovechando estos momentos difíciles de la mañana, a veces el tráfico, pero los redimimos al exponernos a buen contenido, a buenas lecturas. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos, y aproveche usted para enviarnos un mensaje y díganos cómo lo inspira a usted la creación a acercarse al Señor. Regresamos en un momento. Existen testimonios que desafían la lógica, evidencias que van más allá de la casualidad. ¿Te has preguntado si mañana surge un milagro? ¿Te atreverías a creerlo? El caso de los milagros. En la sección Nuestro Universo y Nuestro Planeta Milagrosos, dice, para Michael G. Strauss, profesor de física
De la Universidad de Oklahoma, la increíble precisión del universo y de nuestro planeta no solo es interesante, sino que es una evidencia que nos impulsa a pensar en un diseñador capaz de hacer milagros. Strauss dijo en entrevista, a lo largo de estas últimas 5 décadas, los físicos han descubierto que los números que gobiernan la operación del universo están calibrados con precisión, alucinante para que pueda existir vida inteligente. Y cuando digo alucinante, no estoy exagerando. Imagínate un tablero de control con un centenar de diales distintos, cada uno de los cuales representará un parámetro diferente de la física. Si giras cualquiera de ellos solo mínimamente hacia la izquierda o a la derecha, la vida inteligente se vuelve imposible en cualquier lado del universo. Y el autor ahora nos va a estar hablando de ese ajuste preciso de todos esos detalles de la creación. Y porque él le pregunta a uno de estos, a un ateo, le dice, ¿cuál es el argumento de la existencia de Dios que es más difícil de rebatir para ti? Y él le dice, el del ajuste preciso, porque es muy complicado rebatir que no haya un creador si todo está ajustado con esa precisión. Y es por eso que dice, y esto no solo es opinión de los científicos cristianos, dice Lee Strobel. Virtualmente todos los científicos están de acuerdo en que el universo se haya calibrado de modo fino. Ante esta información, la pregunta es, ¿cómo llegó a ser de esta manera? Yo creo que la explicación más aceptable de todas es que el universo fue diseñado por un creador. Y esto deriva que, poco después del Big Bang, la cantidad de materia que hay en el universo fue calibrada con precisión a una parte de un trillón de trillón de trillón de trillón de trillones de partes. No se trabó el video. Soy yo todavía leyendo. Dice, y se trata de un 10 seguido por 60 ceros. En otras palabras, si le hubiera añadido materia equivalente a una moneda de 10 centavos, el universo no existiría. Este cálculo pone en perspectiva el número. El universo visible tiene un diámetro de 27.600 millones años luz. Mire, cuando yo leí eso dije, no. Yo antes jugaba de que yo corría a la velocidad de la luz, pero no, es inentendible. Un solo milímetro comparado con el diámetro del universo seguirá siendo incomprensiblemente más grande todavía que este parámetro finamente calibrado. Por lo tanto, las palabras del físico británico Paul Davies, que es agnóstico, toman un peso muy importante. Ciertamente, esa precisión tan asombrosa es uno de los grandes misterios de la cosmología. Muy bien. Sigue diciendo, el astrofísico Hugh Ross dijo que para comprender ese número, imaginémonos que cubrimos 1.000 millones de continentes del tamaño de Norteamérica con monedas de 10 centavos, hasta llegar a la Luna. O sea, pilas de monedas que tendrían 380.000 kilómetros de alto. Escojamos al azar una moneda de rojo y pintémosla de rojo. Escojamos al azar una moneda de todas las que hay allí. Recuérdese, está diciendo que habría ¿cuántos continentes? 100.000 millones de continentes como Norteamérica llenos de fichitas de 10 y que lleguen hasta Tierra la Luna de alto. La Luna, imagínense. Tomamos una moneda de 10 centavos, la pintamos de rojo y la ponemos en algún lugar dentro de todas esas monedas. Ahora, vendémosle los ojos a Eduardo Magerman, a Hugo Nájera, a Carol y pidámosle que busque esa moneda entre los 1.000 millones de continentes. ¿Qué posibilidades tiene de escoger la moneda pintada de rojo? Una en 10.000 trillones. ¿Comprendes a lo que me refiero? Yo no lo comprendo, pero solo sabemos que es una posibilidad extraordinaria. Y Paul Davies, profesor de física en la Universidad Estatal de Arizona, expresó su asombro de esta forma. Para mí, hay poderosas evidencias de que está sucediendo algo por debajo de esto. Tal parece que alguien ha calibrado finamente los números de la naturaleza para hacer el universo. Y el cosmólogo británico Edward Harrison no vacila en sacar conclusiones a partir de la calibración tan fina que se encuentra en el universo. Y dice, aquí tenemos la prueba cosmológica de la existencia de Dios. La fina calibración
del universo nos proporciona una evidencia a primera vista a favor del diseño deísta. Muy bien, dice, esto no solo se trata de que nuestro universo se haya calibrado con precisión a un grado imponente, sino que también nuestro planeta se haya notable y afortunadamente situado de manera que sea posible la vida en él. En primer lugar, para tener un planeta como el nuestro, en el cual hay vida, se necesita que esté en la clase correcta de galaxia. Hay 3 tipos de galaxias: las elípticas, las espirales y también las irregulares. Es necesario estar en una galaxia espiral, como estamos nosotros, porque es la única clase de galaxia que produce los elementos pesados correctos y tiene los niveles de radiación adecuados a la existencia de la vida. No se puede vivir simplemente en cualquier lugar de la galaxia. Si estás demasiado cerca del centro, tendrás demasiada radiación y hay también un agujero negro que querrás evitar. Si estás demasiado lejos del centro, no vas a tener los elementos pesados correctos. Te faltarían el oxígeno y el carbono que necesitas. Tendrías que vivir en la llamada zona de condiciones favorables o zona galáctica habitable, donde puede existir vida. Para tener vida se necesita una estrella como nuestro Sol. Nuestro Sol es una estrella clase G, que ha sostenido órbitas estables de varios planetas en los lugares correctos durante largo tiempo. La estrella debe estar en su edad mediana, de manera que su luminosidad se halle estabilizada. Debe ser una estrella solitaria. En el universo hay muchas estrellas binarias, lo que significa que son 2 estrellas que giran cada cual alrededor de la otra, lo que es malo para las órbitas estables de los planetas. Además, la estrella debe ser de tercera generación, como lo es nuestro Sol. ¿Qué significa esto? Que son numerosos los parámetros que tienen que estar en su punto exacto para que nuestro planeta pueda sustentar la vida. La distancia del Sol, la velocidad de la rotación del planeta, la cantidad de agua dentro del planeta, la inclinación de su eje, el tamaño correcto para que la gravedad deje escapar gases como el metano y a la vez permita que el oxígeno se mantenga en él. Eso aún significa que la posibilidad de tener un planeta capaz de sustentar vida superior sería de 1 en 1.000.000 de billones, de billones, de billones, de billones, de billones. ¿No me trabé? De billones, 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 de billones. Sigo sin trabarme. De billones, de billones, de billones, de billones, de billones. Detengámonos por un instante para permitir captar este asombroso número. A pesar de toda esta evidencia, existen muchas teorías. Una hipótesis que dice que los seres humanos seguirán evolucionando hasta que un día se conviertan en una especie de dioses, lo cual regresaría a tener que dar vuelta en el tiempo y crearán ellos mismos el universo. No es necesario añadir que esta idea no ha logrado ganar terreno en absoluto. Tampoco ha podido ganar terreno la idea de que nuestro universo es en realidad una simulación al estilo de Matrix, puesta en marcha en una gigantesca computadora por algún superprogramador. Al fin y al cabo, esto sigue presentando el problema de saber cómo su universo llegó a existir. También hay quien tiene la idea según el cual los agujeros negros llevan a la creación de universos. Otra hipótesis que se evaporó con rapidez es aquella según la cual la fina calibración del universo es el resultado de un accidente fortuito. Las posibilidades de que eso ocurra de forma accidental, según afirman los científicos, son funcionalmente y equivalentemente a lo imposible. Y hay una cita: la precisión es fantástica por completo, tan matemáticamente imponente que es tonto pensar que se hizo todo esto por accidente, dijo el filósofo y analítico y teólogo William Lane Craig. Así que tenemos una muestra pequeña y traducida a nuestro idioma aunque es difícil de todos modos comprenderlo, de lo que quiere decir este ajuste fino. El ajuste fino quiere decir que todos esos elementos en el universo están finamente ajustados para que haya vida en el planeta Tierra. Es que es extraordinario. Y vamos a ver quién fue el que dijo esto. Es Hugh Ross. Él dice, miren esto de que
lo que aparece en aquellas películas de la Guerra de las Galaxias, en un universo muy lejos, dice, no hay tal cosa. Científicamente no hay tal cosa, que tal vez del otro lado del universo hay condiciones para la vida. No existe. Los científicos serios se dan cuenta que solo en el planeta Tierra tienen las condiciones para que haya vida como nosotros la conocemos. Entonces, el Salmo 19 cobra otra dimensión cuando vemos estos datos, ¿verdad? Así es, y pensando, por ejemplo, en estos argumentos de cómo mostrar la existencia de Dios, de ese otro trascendente, pero también todopoderoso, en el argumento cosmológico, por ejemplo, diría Tomás de Aquino, respondiendo desde la filosofía y articulando una teología, él va a decir, es imposible que en las causas eficientes se extienda el proceso hasta el infinito, porque en todas las causas eficientes subordinadas, la primera es causa de la intermedia y la intermedia es causa de la última, y por lo tanto esto es necesario llegar a una causa primera, y en este caso llega a su conclusión Tomás de Aquino a decir, finalmente la causa de las causas, no importa el orden, la primera va a ser Dios. Y por otro lado, el argumento teleológico que tiene que ver con ese diseño inteligente, va a decir William Paley, si al cruzar un campo entonces encontrases un reloj en el suelo y lo examinaras, la conclusión natural sería que el reloj tuvo un fabricante que lo diseñó con un propósito. Lo mismo se aplica al mundo natural, pensando en esa teología natural de que existe no por un desorden per se, sino que alguien estableció eso en orden. Si tomásemos lo que dice Génesis 1, ¿verdad? En el principio crea Dios los cielos y la tierra y estaba todo desordenado y vacío. ¿Cuál es ese principio? Es Dios. ¿Cuándo fue? En Dios. ¿Cómo fue? En Dios, por Dios y para Dios, ¿verdad? Como nos va a hablar posteriormente Colosenses. Entonces yo creo que aquí lo que Lee Strobel nos está ayudando a entender es, lo veamos por donde lo veamos, matemáticamente, contemplativamente, existe Dios y Él es la causa primera, como lo diría Tomás de Aquino, Eduardo Huguito. Yo la verdad no soy mucho de meterme en estas. Yo creo que así es y el Señor lo hizo y no me meto en esto. Y muchas veces cuando hablamos con el tema del medio ambiente, ¿verdad? Vemos que el desorden para nosotros es un orden de Dios. ¿Me explico? O sea, el desorden que para nosotros puede ser un desorden es un orden para Dios. Por ejemplo, los bosques. Los bosques están completamente desordenados. O sea, usted entra y no encuentra los cedros, encuentra, ¿verdad? Todos formados, todas las flores en una línea, porque Él cuando crea, en su creación, Él sabe el por qué lo hizo. ¿Me explico? Ahora, cuando usted entra a un bosque creado por el ser humano, hace poco estuvimos entrevistando en Vamos Guate a una persona que está en el tema de medio ambiente, las granjas forestales, por ejemplo, que hay en Guatemala, o las fincas forestales, todos esos palitos están sembrados por el hombre, están alineados, ¿verdad? Entonces, a veces el desorden de Dios, o sea, ¿cómo Dios creó esto? ¿Pero por qué creó tantos planetas y en Júpiter no puede haber vida? Porque a los científicos ya dijeron que en Júpiter no puede haber vida, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas lo único que me hacen a mí es, Señor, yo te doy gracias que puedo creer ciegamente que lo que tú has hecho y no me voy a meter a hablar. Pero, y podríamos decir desorden a simple vista, pero sí, cuando le empezamos a poner la lupa es un orden increíble. Los ecosistemas tienen su razón de ser, como dijiste, ¿verdad? Y en cambio a mí siempre me ha gustado preguntarme las cosas, fíjate. Yo quisiera de repente a alguien en la audiencia que le gusta estas preguntas. La verdad que lo que dijo el autor es muy denso. A mí me gustaría explicar un par de cosas, pero quisiera recomendar el libro de ¿Por qué el universo es como es? De Hugh Ross. Es un libro excelente. También hay un libro que se llama Planeta Improbable, de Hugh Ross. Es buenísimo y él explica cada capítulo cosas como estas. Por ejemplo, el autor dijo, si el universo hubiera tenido una fichita de A10 de masa, no existiría la vida. Pero a veces uno lo mira y dice, pero ¿cómo así, verdad? Y voy a explicar esta pequeña parte, digamos, por ejemplo, hay una cosa que se llama la gravedad. Todos los objetos que tienen masa tienen gravedad. Entonces, si hubiera mucha masa, entonces todos se juntarían en un solo punto y no podrían haber planetas ni estrellas porque por la fuerza de gravedad se colapsaría todo. Pero si faltara masa, entonces no se podrían juntar las cosas. Como hay también una expansión, pues todo se iría de tal manera que no se podrían juntar planetas, ni estrellas, ni galaxias. ¿Por qué? Porque la gravedad sería demasiado débil.
Y uno pensaría pues que hay un rango grande donde la gravedad funciona, pero no. La verdad es que o no se juntan o sí se juntan. Y el espacio para que la gravedad funcione requiere una cantidad exacta de las cosas que hay. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando dice si hubiera una fichita más, ya no funcionaría el universo. Y así cada una de estas frases realmente tiene detrás un montón de cosas que también menciona a Paul Davies, que escribió, yo leí un libro que se llamaba The Goldilocks Enigma, que es el enigma de ser ricitos de oro, ¿verdad? Que el cuento que decía, ni tan caliente que no me gusta, ni tan frío, sí está en el punto exacto. Y resulta que muchas cosas están en ese sector ricitos de oro, ¿verdad? Y mencionaban, ¿verdad? Las leyes de la física, por una parte, pero no solo las leyes de la física, la estructura del universo, la formación de la galaxia, estar en la galaxia correcta, estar en el punto exacto de la galaxia, estar en la galaxia de la generación adecuada, los elementos que forman el planeta, la configuración del planeta, la actividad sísmica que acabamos de hablar, que tiene que ver con los elementos del planeta. Hay muchísimas variables. También ha sido popular en nuestra época el hecho de la gente que busca extraterrestres, ¿verdad? Y dice que buscan planetas donde el agua pueda estar líquida, que esté a cierta distancia del Sol, ¿verdad? Para que el agua no se congele y el agua no se evapore. Y cuando encuentran un planeta que está a esa distancia, dicen, este es un buen candidato. Pero están tomando un parámetro. Y la verdad que no es el único parámetro que puede servir. Él mencionaba que la estrella no tiene que ser binaria. Hay estrellas que tienen demasiada radiación, entonces donde el agua está líquida hay muy poca radiación, o al revés, digamos, y cuando está muy lejos congelada ya no hay nada de radiación, pero ya no puede haber agua. Entonces, cuando empezamos a juntar todas estas cosas, es donde uno dice, de verdad que estaba complicado, ¿verdad? Y mucho más allá. Yo pienso que esa es una de las conclusiones que podemos tener hoy, es mucho más allá de nuestra comprensión, muchísimo más allá. Y cuando él hablaba de que si tuviéramos un tablero con 100 botones, 100 parámetros, y dice, si alteráramos uno de esos, se acabó la vida, a eso se refiere el ajuste fino. Porque todos esos elementos, gravedad, distancia del Sol, todo lo que hemos hablado, tienen que ver con que pueda haber vida. Y yo no sé si a usted le ha tocado, pero cuando uno entra a la cabina de un avión y uno mira todos los parámetros, pero ni en un avión están dedicados. Así es. En un avión podría hacer un pequeño ajuste, etcétera, pero no en el universo. En el universo, si llegáramos a alterar uno de esos. Y Hugh Ross la última vez mencionó de 200 parámetros que están ya los científicos, él habla ahorita de 100, pero según Hugh Ross son como 200 parámetros de ajuste fino para que haya vida en la Tierra. Y uno de esos que se alterara de esta manera, como él la pone Louis Strobel, y se acabó todo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos seguir contemplando nuestra vida aquí con humildad, como decía el Salmo 19, seguir exponiéndonos a esta información para continuar adorando al Señor, pero también seguir estudiando la Escritura para comprender que ese Creador no hizo esto ni al azar, lo hizo con un propósito, y que tú y yo estemos acá también tiene un propósito. Eso es algo maravilloso que debe hacernos pensar y debe hacernos adorar al Señor con más pasión, ¿verdad? Yo quisiera tal vez nada más regresando al tema, plantear la contraparte, fíjate, porque por un lado, fíjate que me gusta en el libro que vemos que él está empezando, quiere hablar de los milagros, pero empieza, bueno, Dios existe, porque si Dios no existe, ¿qué milagro? ¿Va? Vemos milagros reales, el universo en sí es un milagro y está llegando. Yo pienso que nosotros debemos aprender cuando alguien realmente no quiere creer que vayamos por partes, ¿verdad? No le digamos de una vez de un solo a la espinilla, sino que tengamos paciencia para escuchar los argumentos. Y yo he escuchado el argumento en contra de esto, donde alguien dice, pues miren, pensar que el universo está bien ajustado porque todo coincide es como un charco, como que si el agua dijera, ve, pero este pedazo de tierra me queda perfecto para mi forma. Claro, porque es agua y el agua se acomoda. Y entonces en la manera de pensar al contrario dicen que no es que el universo esté ajustado para nosotros, sino que nosotros evolucionamos y nos ajustamos al universo como es. Sin embargo, eso carece de evidencia, es lo que yo quiero decir aquí.
no es que, digamos, en Marte van a ser la gente diferente y no va a respirar oxígeno porque ahí no hay oxígeno y van a ser resistentes a la radiación porque ahí sí llega radiación. No, lo que vemos es que en Marte no hay vida y lo que vemos en la Luna es que no hay vida y no hay seres que vivan en el Sol y que sean de gas, ¿verdad? Y en Júpiter diferente, porque las leyes del universo son las mismas en todo el universo, lo que decías antes. Entonces, es importante que, aunque siempre hay gente que no quiere creer, como lo hemos dicho otras veces, la decisión de creer es una decisión, pero evidencia suficiente sí hay. Entonces, siempre va a haber alguien que diga, no, ese argumento es ridículo. Bueno, cada quien decide también. Exactamente. Y cada quien decide cómo reconoce al Señor. Viste que menciona a un científico, Paul Davis, que es agnóstico. A pesar de todo ellos eso, sí lo reconocen. Y él está reconociendo que hay un diseño, pero de todos modos decido pero no estoy creer. seguro. Exacto. Y como dice Hugo, habrá otros personajes que aún ante esta evidencia dicen, no, de todos modos, todo es casualidad. Y cada uno de nosotros decide, pero la huella de Dios está plasmada en toda la creación. Yo quisiera mostrarles unas fotografías que nos consiguió, bueno, no son fotografías, son ilustraciones de la NASA de galaxias. Aquí está la perla azul, ¿verdad? La Tierra. También tenemos una ilustración de Saturno. Bueno, esta es la galaxia Aspiral ARP 184 y son ilustraciones, ¿verdad? Tenemos aquí a Saturno con esa belleza que nos muestra. Pero fíjate que esas no son ilustraciones, son fotos. Son fotos. Lo que pasa es que sí tienen algún arreglo porque tienen exposición alta y le ponen colores, pero son fotografías de los telescopios. Muy bien, excelente. Bueno, aquí dice, ¿verdad? Imagen del telescopio espacial Hubble de la NASA. Luego, una nébula tarántula. Vea usted qué cosa más extraordinaria. Así que, aquel se perdió. Está en la nada, pero está en algo. Cruz McCandless, ahí en una fotografía de la NASA. Entonces, tenemos suficiente información para deleitarnos en el Señor y decir, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Así que queda en cada uno de nosotros o asombrarnos y seguir creyendo en el Señor o seguir resistiéndonos. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor por estos datos que nos ha provisto Lee Strobel, que nos inspiran, nos motivan a acercarnos más al Señor? Padre bendito, llegamos hoy delante de ti a darte gracias por ese ajuste fino que has dejado en el universo, de tal forma que nosotros que tenemos acceso a estos datos podemos asombrarnos de lo que tú has hecho y de cómo sostienes la creación. Permítenos, Señor, aterrizar esto de tal manera que sea una aplicación devocional, que nuestro amor por ti se incremente al ver tu sabiduría plasmada en las leyes del universo, en las leyes de la astrofísica y lo que quieres comunicar a nosotros. Pero también, como dice el Salmo 19, líbranos de nuestros errores. Al entender todo esto, ayúdanos a meditar en nuestra relación contigo y a acercarnos un poco más a ti. Gracias, mi Dios. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien, así que vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a continuar asombrándonos. Más adelante nos va a decir Lee Strobel, al ver todo ese poder de Dios, un milagro para Dios es tan sencillo. Él lo puede hacer y eso va a incrementar nuestra fe. Regresamos en un momento. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Acá el autor nos invita a leer, dice, la opción del multiverso y nos hace una pregunta. ¿Cuáles son las explicaciones más probables para esta fina calibración de la cual hemos estado hablando? El filósofo científico Tim Maudlin dice que solo hay dos alternativas aceptables en cuanto al evidente diseño del universo. Al parecer, las únicas reacciones consistentes en abrazar la idea de un multiverso o la de un diseñador. Hablemos de la opción del multiverso. Este gran científico, Stephen Hawking, habla de la teoría M, la cual permitiría que existiera un número de universos más cercano al infinito. Si los diales de la física si giraran al azar en todos ellos, tarde o temprano iban a ganar la lotería, consiguiendo las condiciones correctas para la vida.
Esta teoría se basa en la teoría de la secuencia, que es un concepto esotérico para el cual aún no se han llegado a expresar todas las ecuaciones. La teoría podría ser inestable y no manipulable, y no existe evidencia alguna obtenida por observación que esté a su favor. Interesante eso, ¿verdad? Cuando Hawking propuso la teoría M, el escritor de temas de ciencia, John Horgan, escribió en Scientific American, escribió esto: la teoría M, según los teóricos lo comprenden en la actualidad, se presenta en un número casi infinito de versiones. Por supuesto, una teoría que lo predice todo, en realidad no predice nada. Los físicos han sugerido diversas ideas sobre la forma en que podrían nacer los multiversos, pero nuevamente no hay evidencia favorable a esto procedente de la observación ni la experimentación. Es decir, no es científico, solo es una idea. Puede haber multiversos, seguramente en algún lugar hay muchos más universos y a nosotros nos tocó en el que hay vida. Pero dice Lee Strobel, no tiene ninguna base científica para afirmar tal cosa. De hecho, es probable que no tengamos forma alguna de descubrir algo que se halle más allá de nuestro universo. E incluso, si hubiera múltiples universos, el teorema de Borden, Wood y Delancey dice que todos ellos deben remontarse a un punto en el cual comenzaron. De manera que ahora volvemos. La pregunta sobre quién o qué creó el universo en el principio, su conclusión. Si alguien quiere creer en una de esas teorías sobre los multiversos, básicamente lo que necesita es tener una fe ciega. Unos comentarios similares proceden de John Pollinghorne, que fuera profesor de física matemática en Cambridge. La explicación de los muchos universos es presentada a veces como si fuera puramente científica, pero en realidad una documentación suficiente sobre los diferentes universos solo se podría generar por medio de procesos especulativos que van mucho más allá de lo que la ciencia rigurosa puede respaldar con honradez. John Leslie, físico que hizo sus estudios en Oxford, cree que si nuestro universo es el único que existe, y una vez más, no hay evidencia científica de que exista ningún otro, entonces su delicada calibración es una genuina evidencia de que Dios es real. Ante esta evidencia puede surgir la pregunta: ¿por qué un creador desperdiciaría tanto espacio si quería crear un hábitat para la humanidad? El universo es incalculablemente inmenso, pero en su mayor parte es un páramo inhóspito que no permite vida. En realidad, el universo tiene el menor tamaño que podría tener para aún así sostener la vida. Si comienzas por el Big Bang y tu meta es fabricar un sistema solar como el nuestro, tienes que pasar por 2 generaciones previas de estrellas. La primera generación deja tras sí algunos de los elementos de la tabla periódica, pero le faltaban las cantidades correctas de carbono, oxígeno y nitrógeno para hacer planetas rocosos y vidas completas. Después de eso, la segunda generación de estrellas se formó con los escombros de la primera generación. Cuando estos se quemaron y apagaron, hicieron unos elementos más pesados y los otros aparecieron por todo el universo. Nuestro Sol se formó a partir de esos escombros. Esta tercera generación de estrellas es la primera posibilidad para que exista un sistema solar como el nuestro. Así que, si comienzas con el Big Bang, te lleva 9,000 millones de años crear un sistema solar, que es aproximadamente cuando se formó nuestro sistema solar, hace 4,500 millones de años. Así que, si eres Dios, dice, y tu propósito es crear la tierra de manera que pueda sostener una población humana, y usas estos procesos, te tomaría alrededor de 13,500 millones de años. Y durante todo ese tiempo, ¿qué está haciendo el universo? Expandiéndose. Se está haciendo cada vez más grande. Así que, aunque es increíblemente grande, esto es lo más joven y por lo tanto lo más pequeño que el universo puede ser si quieres crear un planeta que pueda albergar la vida. Qué impresionante, cómo nos sentimos y nosotros estamos viviendo aquí 70, 80 años y estamos hablando de que el espacio mide 27,600 millones de años luz. Está hablando de que para crear este universo necesitaría, ¿qué? 13,500 millones de años.
y es el tamaño mínimo para que haya vida acá. Uf. Hay una pregunta que suelen hacer los escépticos con frecuencia. Si este Dios hizo el universo, entonces, ¿quién lo hizo a él? Nadie. Por definición, Dios nunca comenzó a existir. Él siempre ha existido. El ser eterno es necesario. Vamos, Él es el ser eterno necesario, gracias, que tiene existencia en sí mismo. Eso es parte de la definición de ser Dios. Es decir, tantos millones, 60 ceros, y nosotros llegamos a 80, una décima, máximo a 100 algunos pocos. Imagínate. Por lo tanto, siguen las preguntas. ¿Por qué asegurar que un triángulo tiene 3 lados? Porque eso es parte de lo que significa ser triángulo. La verdadera pregunta es esta. ¿Señalan las evidencias a la existencia de un ser divino así? Vuelvo y repito. ¿Señalan las evidencias a la existencia de un ser divino así? Yo creo que lo hacen. Y no solo las evidencias de la cosmología y de la física. Dios debe ser trascendente porque existe aparte de su creación. La segunda, que debe ser inmaterial o espiritual, puesto que existía antes del mundo físico. La tercera, que debe ser atemporal o eterno, puesto que existía antes que fuera creado el tiempo físico. La cuarta, que debe ser poderoso, dada la inmensa energía del Big Bang. La quinta, que debe ser inteligente, dado el hecho de que el Big Bang no fue un acontecimiento caótico, sino que fue delicadamente calibrado de una forma magistral. Una pequeña pausa, que estas cosas me parecen interesantes en el sentido que no dependen de la Biblia, sino de la lógica y lo que vemos en la naturaleza. Ujú. Y que derivan, y mencionamos algo de esto el viernes, ¿verdad? Que derivan en lo que nosotros conocemos como Dios. Dice aquí la sexta, que debe ser personal, puesto que tuvo que tomar la decisión de crear. La séptima, que debe ser creativo, es decir, basta con que mires las maravillas del universo. Y la octava, que debe ser solícito, porque fabricó de una manera tan deliberada un hábitat para nosotros. Entonces vemos 8 como características de Dios deducidas de la creación, ¿verdad? Trascendente, es decir, que está fuera de todo. La segunda sería que es espiritual, no es material. Número 3, que es atemporal o eterno, está fuera del tiempo. Eso es algo sorprendente. La cuarta, es poderoso. La quinta, es inteligente porque vemos que todo tiene leyes. Número 6, es personal porque tuvo que tomar la decisión de crear. La séptima, es creativo. Y la octava, debe ser solícito porque fabricó de una manera tan deliberada un hábitat para nosotros. Continúa la lectura y dice: todas las cualidades que hemos deducido de las evidencias son congruentes con el Dios que hallamos en la Biblia. Si solo hay un creador, entonces eso elimina la posibilidad del politeísmo. No hay muchos dioses, es solo uno. Puesto que Él se halla fuera de la creación, esto elimina el panteísmo. Dios no es la creación, está fuera de eso. Está en todos lugares, pero la creación no es Dios. El universo no es cíclico, lo cual viola las doctrinas de las religiones orientales. No es que sean ciclos repetitivos, ¿verdad? Sino tenemos una línea de tiempo. Y el Big Bang contradice las suposiciones de las religiones antiguas, según las cuales el universo es estático. Como dice, ahí estaba el universo. Hay religiones que decían, siempre ha estado ahí el universo, y ahora entendemos que no. Tuvo un inicio y por eso se sigue expandiendo. Y Hugo Ross, que obtuvo su doctorado en la Universidad de Toronto, ha señalado varias formas en las cuales los antiguos escritos recogidos en la Biblia reflejan los hallazgos de la cosmología contemporánea. Las escrituras hablan acerca del comienzo trascendente de la realidad física, incluyendo el tiempo mismo. Por ejemplo, en Génesis 1:1, Juan 1:3, Colosenses 1:15 al 17, Hebreos 11:3, acerca de la expansión cósmica continua o extensión. Eso lo vemos en Job 9:8, Salmos 104.2, Isaías 40:22, Isaías 45:12 y Jeremías 10:12. Acerca de las leyes físicas inmutables en Jeremías 33:25, una de las cuales es la ley generalizada de la degradación. En Eclesiastés
1, del 3 al 11, en Romanos, del 8 al 20 al 22, estas descripciones van contra las suposiciones antiguas que permanecieron y fueron dominantes acerca de un universo eterno, estático, hasta el siglo XX. Por lo tanto, podemos mirar profundamente el universo, el mundo subatómico y ver el alma del artista. Interesante eso. Vemos evidencias de su trascendencia. Para él, intervenir en el mundo que hizo es algo sencillo. Los milagros son cosa trivial, son fáciles de hacer. Solo mira al extraño mundo de la mecánica cuántica. Es sumamente diferente a todo lo que tú o yo nos habríamos podido imaginar. Las partículas virtuales comienzan y dejan de existir continuamente. Al parecer, una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Para mí, eso es un reflejo del alma del artista. Un físico sabe que las partículas virtuales del interior de los protones tienen una masa que ha sido finamente calibrada para que pueda existir. Eso nos dice algo acerca del humor del creador. Es ingenioso y solícito a la vez. Si no lo fuera, ¿por qué otra razón habría hecho que toda la creación se juntara para nuestro beneficio? Podemos decir con franqueza que al mirar una pintura y decir, sí, está bonita, ya que es una serie de colores sobre un lienzo. Sin embargo, no podemos ver las realidades más profundas que sí puede ver un artista. Pero tenemos el privilegio de tener científicos que pueden ver los matices y las sutilezas de la naturaleza de una forma que otros no pueden. E, invariablemente, llegar a esta conclusión. Nada puede competir con la hipótesis a favor de Dios. Entonces, Lee Strobel, citando a Hugh Ross, no, Lee Strobel nos está llevando a refutar esos argumentos en contra de la existencia de Dios con datos científicos, y a través de la ciencia nosotros podemos llegar a la conclusión de que el mensaje que está en la Escritura es el mensaje del Dios creador, el Dios del universo, y espero que toda esta lectura pueda ayudarnos a afirmar esa creencia, esa fe nuestra. Y me llamaba muchísimo la atención cuando él dice, el Dios que hizo todo esto, para él hacer un milagro es tan sencillo, ¿verdad? Que no dudemos de que él puede hacer milagros. Y fíjate que yo quisiera recordar, desde mi punto de vista, como lo miro, cuando Dios hace un milagro, no es que suspenda las leyes de la naturaleza, sino que Él interviene. Entonces las leyes de la naturaleza siguen funcionando a partir de su intervención como seguirían. El asunto es que Él, estando fuera, puede intervenir. Pero además, me parece que, regresando a lo que el libro dice, él habla de la teoría del multiverso. Fíjate que creo que de las que actualmente se dan, creo que es la que más sigue tratando de dar una explicación alternativa, porque finalmente, como el autor decía, solamente quedan esas dos. O hay un diseñador o hay infinitos universos, y nos tocó aquí de pura casualidad. Y entonces esa idea se empuja mucho. Incluso a mí que me gusta ver videos en alguna de las redes sociales, constantemente sale eso. Ahorita con el telescopio James Webb dicen, finalmente se declaró que el Big Bang no podía ser, porque ya vimos otro universo. Y a veces uno puede caer de incauto, ¿verdad? Se lo digo a alguien, que no todo lo que dicen los videos es cierto, pero por definición, si es otro universo, nosotros no lo vamos a poder ver desde este universo, porque nosotros estamos en este universo. Entonces, precisamente es lo que dice el autor, que toda esa teoría tiene que ser especulativa. ¿En qué sentido? Que si son otros universos de los que estamos especulando que pueden existir, nunca vamos a poder tener evidencia de eso, precisamente porque son otros universos. Y, sin embargo, en los videos a veces dice, se ha visto otro universo con el James Webb. No se puede ver, digamos, desde el punto de vista teórico. Y finalmente eso nos lleva a que siempre van a haber teorías alternativas, y Dios ha decidido que nosotros nos acerquemos a Él por fe. Porque tanta evidencia hay, ¿verdad? Y por eso también hay un libro de Frank Turek que dice, no soy ateo porque no tengo tanta fe, dice, va, para creer que todo esto podría suceder por casualidad. Pero yo quiero llegar al hecho de que tú puedes decidir si quieres seguir al Señor. Es una decisión que está en tu corazón. Tú puedes decidir creer. Y tú también puedes decidir alejarte del Señor. No podemos llegar delante del Señor a decirle eventualmente cuando estemos frente a Él, Señor, no había suficiente evidencia. Creo yo que es una excusa que no debiera ser válida, y si tú nos estás escuchando y has tenido esas dudas,
Yo te animo a que te acerques al Señor y que puedas decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Dame fe para poder creer, dame la voluntad para poder seguirte, porque finalmente es una decisión. Así es. Y como decía acá, este teorema de Borg-Guth-Vilenkin requeriría una fe ciega para creer sobre los multiversos, ¿verdad? O sea, hablando de fe, entonces hay que tener esa fe o ese deseo de no creer en Dios, ¿verdad? O sea, me muestren lo que me muestren, descubra lo que descubra, no estoy creyendo en Dios, simplemente no quiero hacerlo. Pero si nosotros con una curiosidad honesta vamos e investigamos, nos vamos a dar cuenta, hay un Dios creador y como dice el Salmo 19, no solo hizo todo lo que está en el firmamento, sino que se revela a nosotros con una revelación especial. En uno de esos argumentos alguien decía, solo el concepto de la gracia, eso no es humano, ¿ya? Porque lo humano es ganarte tu salvación, pero que Dios nos ofrezca gratuitamente, pagando a la persona de Jesucristo, nuestra salvación, eso es algo que no nos cabe a nosotros en la mente y solo puede venir de la mente divina. Yo quisiera solo agregar algo y tal vez voy a sonar inculto, simplista, no sé, pero de verdad yo no podría negar la creación de Dios o que Dios existe solo con el simple hecho de lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces, de ahí, bueno, a aquellos que les gusta estudiar y que la afinación y que si el átomo, bien por ellos, pero Dios ha hecho tanto en mi vida que yo no puedo negar lo que Él hizo y lo que está haciendo, la transformación que hace día con día, porque esa es una aventura bellísima el seguir a Jesús. No es solo un retiro, solo una oración, no, es un caminar con Él en donde el Señor nos va, como dice su palabra, camino hacia la estatura del varón perfecto. O sea, lleva un proceso. Entonces yo no puedo dejar de negar la existencia de Dios solo con el simple hecho de lo que Él ha hecho en mi vida y que yo he permitido que el Señor haga. Porque Él pudiese venir y papá, ¿verdad? Cancha mamá de ojos azules al día siguiente, ¿verdad? Pero la verdad, Dios ha hecho milagros en mi vida. El darme una segunda oportunidad después del problema del corazón, el conseguirme un hogar cuando fui abandonado y rechazado, el poder haber sido perdonado, la estructura de cómo Él me está guiando a sanar mi corazón. Yo digo, no puedo. O sea, yo no puedo dejar de creer en ese Dios que ha cambiado mi vida y que sigue formándome para convertirme en el hombre que Él quiere que yo sea. El padre, ¿verdad? El esposo, el ciudadano. Así que, querida audiencia, perdón si sueno simplista y no culto, llamémoslo así, pero yo sí no puedo negar la existencia de Dios por lo que Él ha hecho por mí. A mí me gustaría, yo compartí unas imágenes acerca de unas fotos que tomé de cuestiones del mar, si se pudiera compartir. La razón es que a veces vemos hacia arriba únicamente y está todo ese esplendoroso poder de Dios manifestado en esa creación. Eso lo tomé de una actividad que andaba, pero dije, vean cuánta creatividad, cuánta naturaleza. Obviamente esas conchas en algún momento fueron seres vivos. Aquí fue en un parque acuático en donde están esas medusas. Y aquí esa mantarraya, creatividad, poder de Dios, un ecosistema global que se mantiene consigo mismo en el sentido que Dios nos da todos esos atributos, cualidades para interrelacionarnos entre nosotros, para poder el ser humano subsistir alimentándose de vegetaciones, de animales. Obviamente necesitamos ser responsables en este proceso. Yo creo que entender las maravillas y la misericordia de Dios para nuestra vida nos hace responsables delante de Él. Poder comprender que nosotros no somos superiores a Dios, que sí está bien que nos hagamos las preguntas. El salmista contempla, él no se pregunta, pero hay otras ocasiones en donde el salmista se va a preguntar acerca de su propia existencia y va a cuestionar muchas cosas acerca de Dios y Dios no lo destruye por eso. Es decir, está bien que nos preguntemos, pero que al final, al igual que el salmista, lleguemos a la única conclusión: Dios es soberano. Dios es el que tiene la última palabra. Y al igual que todos estos científicos que han llegado a conclusiones de que las preguntas siguen sin respuesta, como Steve Hawking, que va a decir, podemos seguirnos preguntando acerca del Big Bang, y hacer esa pregunta es como preguntarse cuál es el norte, el polo norte. E incluso él va a decir, tenemos la pregunta del cómo, pero aún sigue la interrogante del por qué.
el por qué existimos, eso le corresponde a Dios. Y el salmista diría en algún momento, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Salmos 139. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, he ahí está tu estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios es el que nos rodea, nos sostiene. Él es el que ha creado este universo, nos ha colocado acá para honrar su nombre. Exactamente. Tal vez eso sería yo una última que quisiera decir, y es que cuando vemos todo eso, ¿cuál es nuestra reacción? Preguntábamos hoy a la audiencia. Y yo creo que nuestra reacción debe ser la alabanza y la adoración para todos aquellos también cristianos que nos escuchan, no solo los que no creen, sino que les gusta la adoración. Para mí la adoración es una reacción natural cuando nosotros conocemos a Dios. Y creo que lo que escuchamos hoy, saber que podemos ver a Dios en la naturaleza, desde lo grande como lo que veíamos, la parte cosmológica, la parte de la vida, el cuerpo, decías Eduardo fuera de cámaras, ¿verdad? Lo que estudian los médicos, pero también si vemos al microcosmos, ¿verdad? Los átomos, la parte, lo que debiera surgir en nosotros es alabanza, adoración a Dios. Y cuando vemos eso, y si eso nos ayuda, creo que nos puede llevar a confiar en Dios, a confiar que Él quiere lo bueno para nosotros y que nosotros queremos seguir. Así es. Y lo invitamos a releer el Salmo 19 a la luz de todo lo que hemos estudiado, cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora que tenemos acceso a estos datos científicos, nos damos cuenta que eso es mucho más profundo de que de repente lo que el autor pudo captar en ese momento. Tal vez él estaba solo viendo la belleza, pero ahora con los avances científicos nosotros podemos ver ese ajuste fino, ese ajuste preciso. Y como decíamos, debe eso llevarnos a acercarnos a Dios, a confiar en Él y a decirle, como en el Salmo 19 dice el salmista, entonces, Señor, quiero serte agradable, que aún mis pensamientos te agraden. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, inspirados en todo esto, queremos acercarnos a ti, queremos adorarte más, como decía Huguito, alabarte y también acercarnos a ti y serte agradables aún desde nuestros pensamientos? Padre bendito, llegamos ante ti a pedir tu ayuda para enamorarnos más de ti, que todos estos datos nos inspiren a acercarnos a ti, a confiar en que tú puedes hacer milagros, sigues haciendo milagros y dentro de todo ese universo, ahí estás escuchando nuestras oraciones y puedes tener misericordia de nosotros y aún nos guías. Eso es algo maravilloso de lo cual estamos sorprendidos y agradecidos y nos motiva a amarte y a adorarte cada día más. Por hoy, Señor, inspíranos, ayúdanos a acercarnos más a ti, a comprenderte un poco más, a confiar en lo que tú puedes hacer. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Por hoy queremos invitarlo a que usted y yo sigamos confiando en el Señor. Pensemos en esos detalles maravillosos que el Señor nos deja en la creación para seguir incrementando nuestra relación con Él. Así que aquí siempre le vamos a decir, hey, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios quede con usted. Con Dios.